amigos de Letra Capital, estamos con los escritores Paul Baudry, Luis Hernán Castañeda y Félix Terrones. ¿Cómo están, amigos? Bien, gracias. Y vamos a hablar sobre su libro Cuadernos de Obrajillo, publicado por Peysa, que se presentó en la Feria Internacional del Libro y que lo pueden encontrar en las librerías de Lima. Digamos, es un caso atípico, digamos, que un libro se escriba por 3 autores. Incluso de 2 es difícil encontrar. En este caso es un trío, como decía el amigo Villanueva. Quería empezar hablando por el origen, es decir, ¿en qué momento se les ocurre la idea de escribir? ¿Cuál es digamos que me imagino que la primera aproximación a Obrajillo es a partir de las lecturas, ¿no? Tanto me imagino de Arguedas como de Ribeiro en torno a este lugar, y por ahí me imagino que surge el interés también de ir al encuentro, digamos, de Obrajillo. ¿Cómo fue eso? Tal vez tú. El origen de la historia del proyecto no parte tanto de las lecturas que hicimos anteriormente, sino de un viaje que queríamos hacer de escritura, como una residencia o como ¿cómo llamarlo? Sí, un aislamiento voluntario, ¿no? De irnos a un lugar para escribir, y no sabíamos si iba a ser un proyecto colectivo o iba a ser un tiempo compartido en el cual cada uno iba a estar en lo suyo y mostrarlo eventualmente a los otros, ¿no? Avanzando sus propios proyectos. Y dentro de este viaje trajimos unos libros con nosotros, y uno de ellos era la antología personal de Ribeiro, la que publica el Fondo de Cultura, parece que es el 94 o algo así, y ahí hay un textito al final que es un fragmento de La tentación del fracaso, donde Ribeiro cuenta este viaje que hace a Canta y a Obrajillo en el 83. Nada, a partir de eso lo leímos el primer día. Me acuerdo, estábamos almorzando al borde del río, una trucha frita y una pachamanca o algo por el estilo, y nada, esa lectura, digamos, gatilló la idea de que podía surgir algo alrededor de este primer texto. Y dentro del texto de Ribeiro se menciona Arguedas, ¿no? Porque el viaje en los 80 siguiendo los pasos de Arguedas en los 60. Entonces ahí ya estaban todas las cartas sobre la mesa para empezar a jugar, ¿no? Ese sería el origen. ¿Y en qué momento, digamos, encuentran la forma? Es el origen, pero ¿en qué momento dicen ya vamos a darle al proyecto de armar un libro respecto a Obrajillo y a estos 2 personajes? Gracias, Carlos. Bueno, el libro surgió orgánicamente, como dice Paul, de forma bastante repentina, ¿no? Fue una especie de chispazo colectivo que tuvimos ahí comiendo en Obrajillo, y nos planteamos la idea de hacerlo de inmediato, ¿no? Queríamos, en el tiempo que teníamos en Obrajillo, que eran simplemente 3 o 4 días, queríamos salir de allá con el libro prácticamente listo, una versión, digamos, ya legible, una versión completa, ¿no? La forma del libro creo que surgió un poco del hecho de que somos 3, ¿no? Los autores, ¿no? Que nos hemos metido en esto, ¿no? Somos 3 y a la vez había 2 autores con los cuales estábamos muy compenetrados y que habían compartido esta coincidencia de estar en Obrajillo, Arguedas y Ribeiro, autores que los 3 leemos desde siempre con gran admiración, ¿no? Y el tercer, digamos, en la tercera pata de esta mesa éramos nosotros, fusionados en una sola voz, ¿no? Que es la voz que cierra el tercer, digamos, capítulo del libro. No sé si decir novela, siendo la novela tan flexible, artefacto, proyecto. Es un libro que admite diferentes acercamientos, creo yo, ¿no? Entonces surgió de ese trío surgió la trinidad un poco del libro. Pero siempre con la conciencia de que los 3 pilares de la obra serían fruto del trabajo y de la discusión y de la concordancia de los 3, ¿no? No hay, digamos, una persona que pueda decir este es mi capítulo, esta es mi parte, ¿no? O esta es la parte del otro, el capítulo del otro, de forma que depusimos el ego, de alguna manera, que es algo tan común entre los autores, escritores, ¿no? Depusimos el ego y más bien jugamos en equipo y de alguna manera tratamos de
eliminar cualquier tema de discusión, rivalidad, tensión, ¿no? Y así el libro fue ganando su unidad. Digamos que diluían el tema del autor, digamos, en un gran autor, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, no sé qué dice Félix, pero yo creo que la experiencia fue muy importante en este caso, la experiencia real de estar ahí, de compartir el momento, de compartir el lugar, porque el proceso de creación fue completamente hablado. No fue como cuando estamos solos como autores, pensamos y dialogamos con nosotros mismos, ¿no? Con nuestra formación, la literatura que queremos hacer, ¿no? Pero en este caso fue todo en voz alta, ¿no? Y al pensar en voz alta y al compartir intuiciones, ideas, visiones en voz alta, se fueron entremezclando esas ideas, de forma que al final, como decíamos antes también en la presentación, es complicado atribuir una autoría específica a ciertas frases incluso, ¿no? Y Félix, cuéntanos un poco cómo fue, digamos, ya en sí la cotidianidad de la escritura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esas conversaciones en las que, como dice Luis Hernán, las ideas se fundían, ¿no? Y luego cómo era la frenesí, me imagino, de cada uno irse por su lado, supongo, a escribir. A trabajar, ¿no? Sí, bueno, Carlos, muchas gracias por la entrevista. De manera personal te lo agradezco porque tú siempre has dado espacio a mis trabajos y ahora es un trabajo de orden colectivo, ¿no? Como decían Paul, como decía Luis Hernán. Y sí, es eso, ¿no? Si hay una palabra que se me viene a la cabeza para definir este trabajo colectivo es el de armonía, ¿no? Porque el de armonía, el de constancia, ¿no? Sí, precisamente a rigor, que nos permitió trabajar a lo largo de estos 3-4 días que nos quedamos en Obrajillo, con horario, ¿no? Con una necesidad de cada uno ir por su lado, pero al mismo tiempo por las tardes, noches, cuando discutíamos acerca del libro para encontrar una coherencia, ¿no? Una coherencia que además está visible cuando se lee creo que es una de las magias, uno de los elementos mágicos del libro, ¿no? Cuando lo lees como un lector cualquiera, como un lector convencional, encuentras que hay una coherencia como un río secreto, subterráneo, que recorre las páginas del libro, ¿no? Esa coherencia es consecuencia, me parece, de dos factores, ¿no? El primero es la sintonía en la cual estábamos cuando estábamos en Obrajillo, ¿no? Que nos llevó, pese a las diferencias de nuestras propuestas, de nuestros acercamientos a la literatura, ¿no? Encontrar una unidad, ¿no? Una unidad que trascendiera la heterogeneidad. Y lo otro es lo que te decía, ¿no? La concertación al final de cada día, ¿no? Que se proyectó después durante el proceso de edición, ya cada uno en sus respectivas ciudades donde vivimos, ¿no? Luis Hernán en Estados Unidos, nosotros en Francia, ¿no? Entonces, por las tardes, al final de cada día de trabajo, nos reuníamos y nos leíamos a voz alta, ¿no? Para darle ese elemento de sonoridad, subrayar ese elemento de oralidad, como decía Luis Hernán, ¿no? Y después nos discutíamos qué elementos nos convencían, qué elementos nos convencían menos, ¿no? Y buscábamos una mirada colectiva, ¿no? Creo que a lo largo de todos esos días también creamos ese colectivo, ¿no? Creamos ese autor original, inaudito en nuestras letras, ¿no? Que es el de esa voz, ¿no? Que es la de 3 autores encauzando sus letras en una sola dirección, ¿no? Una sola corriente. Me gustaría añadir una cosita. Gracias. Para complementar lo que dice Félix, el tema de los paseos, ¿no? Paseamos mucho por Obrajillo, que es un pueblo muy, muy pequeño y muy pintoresco, bonito, ¿no? Paseamos y hablamos de lo que veíamos digamos, en la realidad, lo que la realidad nos ofrecía, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la presencia de los perros en el pueblo, o de las calles, o de la gente, ¿no? Comentábamos cosas que luego iban surgiendo de forma casi secreta, ¿no? Un poco más que secreta, iban irrumpiendo tanto en la parte de Arguedas como en la parte de Ribeiro, en la parte final, ¿no? Entonces esos paseos fueron muy importantes, quedan registrados en las fotos que acompañan el volumen y que establecen una especie de diálogo también con el texto, ¿no? Un diálogo de visual y textual, ¿no? Ahora que mencionas esto de los diálogos, me parecía interesante el tema de Obrajillo como lugar, ¿no? Como un lugar digamos, de diálogo, ¿no? Entre ustedes con el lugar, pero también ustedes con estos 2 autores que pasaron por ahí, ¿no? Es decir, uno lee el libro y encuentra en la primera parte que Arguedas, entonces el personaje Arguedas, sí, habla de los perros, por ejemplo, ¿no? Que no lo dejaban dormir y bueno, obviamente la presencia de los perros está así también en su literatura, ¿no? Sí.
Y luego ustedes han contado que también han tenido experiencias, digamos, en la presentación, recuerdo que contaron su relación con los perros en ese lugar, ¿no? ¿Cómo incide eso en la relación de ustedes con el lugar a partir de un lugar que han visitado dos autores importantes, digamos, y que seguramente cada uno de ustedes tiene una relación particular con ellos, ¿no? Usted que Paul con Ribeiro, ¿no? Y me imagino que también con Arguedas. ¿Cómo es eso? Cuénteme un poquito. ¿Quién quiere responder, chicos? Yo comienzo a elaborar. Es que es muy complicada tu pregunta, Carlos, porque necesito una respuesta exhaustiva, pero que al mismo tiempo no agote. Hay algo de intransmisible, intransferible, creo, en la experiencia que busca encarnar este libro, ¿no? En sus tres partes. Yo creo que el vínculo con Obrajillo, no sé, de manera personal, yo he ido hace muchos años, pero no había ido con esta voluntad de ir tras las huellas. No sé si ustedes ya habían ido antes a Obrajillo, de ir tras las huellas de dos autores que como decían Paul y Luis Hernán, nosotros admiramos, ¿no? Y descubrí que en este pueblo, que es un espacio, ¿no? Me parece que hay dos aspectos que son los gravitantes en este espacio. Por un lado, el elemento periférico, ¿no? Es un pueblo en la órbita de Lima, es un pueblo de provincia, ¿no? Es un pueblo en el cual se ve estas dos cualidades. Y por otro lado, el hecho de que sea un lugar de tránsito de escritores, ¿no? De escritores, o sea, no solo José María Arguedas y Julio Ramón Ribeiro, sino pienso, por ejemplo, en Miguel Gutiérrez, en Alfredo Pérez Echenique, ¿no? Y entonces el interés era conjugar estos dos elementos en todos esos aspectos, ¿no? Y ver qué quedaba de la memoria de estos dos autores, ¿no? Pero no solo qué quedaba de la memoria de estos dos autores, memoria que está manifiesta en sus escritos, sino que queda de memoria viva de estos autores, ¿no? Y ahí venían estos aspectos como que, para abundar un poco más en la respuesta a la pregunta hace un rato, ¿no? Que este libro en su ejecución, ¿no? En su creación, hay un elemento de inmediatez, ¿no? Por ejemplo, el hecho de llegar y descubrir que hay una casa de los poetas, ¿no? Y cómo la casa de los poetas se va insertando dentro del tejido de relato, ¿no? Paul. Sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Sobre la ciudad como tal de Obrajillo, sobre el pueblo, hay cosas que se fueron añadiendo posteriormente y que generaron ecos curiosos, como el nombre mismo, ¿no? Obrajillo probablemente remite a un obraje, es decir, a una protoindustria en la época colonial, donde seguramente se hacían productos, qué sé yo, con lana o de alfarería, ¿no? Un pequeño obraje, una pequeña fábrica. Pero posteriormente, y ya en el contexto de la novela o del libro, cobra otro viso, ¿no? Y es que es una pequeña obra, ¿no? Un obrajillo, es decir, un opúsculo, ¿no? Una pequeña obra. Es como la palabra opúsculo, que es este latinajo horrible, pero peruanizado, ¿no? Sería un obrajillo. Y tiene como estos ecos que fueron llegando después, ¿no? También con la ciudad de Canta, ¿no? Que tiene un nombre que es un verbo en imperativo, ¿no? Es una cosa muy llamativa. No hay tantas ciudades que se llaman así, ¿no? Que se yo, come, ve, canta, y que remite también a la cuestión lírica, ¿no? Al lirismo de, por ejemplo, de Arguedas en su prosa, que es una manera de estar en el mundo, en el caso de él, y al lirismo de la experiencia, de lo que te invita también el lugar. Yo creo que todas estas cosas las fuimos juntando y coligiendo de los paseos y de las conversaciones, ¿no? Y esta dimensión es muy importante en lo que hemos vivido, es la dimensión vivencial, ¿no? Es un libro vivencia, es un libro testigo de algo que sucedió, ¿no? Lo que sucede en las páginas es en gran parte ficcional, pero es al mismo tiempo la parte tangible, el síntoma de una vivencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro tiene un pie en la realidad, no sé, en lo factual, en lo histórico, ¿no? En lo vivencialmente vivido, y nada, creo que eso es muy interesante. Y además en la cuestión de la asociación, asociarse es bastante usual en artistas plásticos, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, un proyecto colectivo o residencia, etcétera.
En el caso de la literatura hay una soledad fundamental, por supuesto, que es la soledad ante la página y sobre todo ante sus propios demonios, pero en el hecho de plantearse algo colectivo y de empujar todos en un mismo sentido y de ir a vivirlo, ¿no? Me parece que es, a mi modo de ver, una de las partes más rescatables del libro, ¿no? Porque hubiera sido muy diferente, por ejemplo, plantearse un tema y escribirlo cada uno desde nuestras 3 casas. Sería un libro a 6 manos, ¿no? Pero no hubiéramos estado juntos, ¿no? También está la dimensión de la convivencia y de la como unos soldados en un submarino, ¿no? Que están obligados a coexistir en un espacio exiguo durante cierto tiempo para llegar a un punto, ¿no? A un punto de llegada. Es un poco esa la idea que tengo y que le da un valor añadido definitivamente a la experiencia que rodea el libro. Además le da la organicidad, ¿no? Como decías, iba a ser más difícil que cada uno lo hiciera separado, ¿no? En sus casas, digamos, ¿no? Claro. Yo creo que hay un clima que recorre el libro que viene de esa experiencia compartida justamente, ¿no? Por más que hay 3 registros, 3 estilos, o incluso más, porque cada quien maneja más de un estilo, ¿no? Y diferentes miradas, creo que hay una atmósfera común que se deja sentir en todas las páginas del texto, ¿no? Quiero destacar un elemento más que ha mencionado Paul, que es el tema de la ficción, ¿no? En este libro no es una reconstrucción, no pretende ser una reconstrucción fidedigna de qué pasó con Arguedas, qué pasó con Ribeiro cuando fueron a Brajillo, ¿no? Sino más bien el libro pone un pie en ciertos datos, que en el caso de Ribeiro son mínimos. En el caso de Arguedas conocemos un poco más de su experiencia porque escribió extensamente, más o menos extensamente sobre ella. Poner un pie en esa experiencia factual era nuestra idea, para luego irnos por la fantasía más a veces más delirante, ¿no? Y con humor también, con juego, ¿no? A veces reescribiendo, negando lo que ocurrió, ¿no? Quien lea el libro verá, por ejemplo, que ¿no? Arguedas no morirá en este libro, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Entonces hay una deliberada intención por recrear un Arguedas distinto, un Ribeiro distinto, un nosotros diferente también, donde hay pinceladas que surgen de nuestra cosecha, ¿no? Digamos, surge de repente Félix Terrones como autor con su voz, ¿no? En momentos inesperados del libro, y eso es parte del juego también, ¿no? Esos quiebres me parece que eran importantes porque este no es un libro de historia literaria, no es una novela histórica, no es el retrato de los autores, sino más bien otra cosa, ¿no? Un poco para ir terminando, y volviendo quizás a la pregunta inicial de lo poco común, ¿no? De un proyecto de entre 3, me imagino que les habrán preguntado o incluso habrán intentado vaticinar qué parte escribió cada uno, ¿no? ¿Qué les ha parecido eso? ¿Les ha divertido? ¿Han encontrado alguna opinión totalmente acertada o quizás totalmente lo opuesto respecto a eso? Mira, yo en mi caso personal creo que para mí es todavía un poco prematuro porque me encontré apenas con algunos lectores que sí, evidentemente se han prestado al juego de la especulación, ¿no? Acerca de quién escribió qué y te dan razones, ¿no? Y a veces pueden adivinar, otras veces no adivinan, pero creo que también eso forma parte del juego, ¿no? O sea, no un juego de pistas, claro, en el cual el lector está como un detective con su lupa buscando qué criminal cometió tal crimen, ¿no? Sino más bien un juego en el cual el lector entiende a la perfección, ¿no? Que lo que se está planteando es un autor coral y al mismo tiempo único, ¿no? En su condición trinitaria, como decía Luis Hernán, ¿no? O sea, ese es el juego, me parece más interesante. Claro, un lector puede, más convencional, puede intentar buscar a qué autor corresponde cada parte y no considera el libro como una unidad, sino como una sucesión de casi disparatada de partes, ¿no? Cuando en verdad este libro está proponiendo mediante diversas modalidades, la fotografía, la búsqueda del espacio, la presencia de
estos dos autores, ¿no? Vistos con la mirada del homenaje, con la mirada del humor, con la mirada del carnaval, con la mirada que busca reconstituir su presencia en este espacio, está planteando otro tipo de ejercicio de lector, ¿no? Yo creo que sucede lo mismo que con un hijo y los rasgos físicos de un hijo, ¿no? Es decir, hay momentos en los que se parece más al papá y a la mamá, y en este caso es una polipaternidad, así que somos triplemente modernos en nuestra postura. Y lo otro es que, como en las facciones de un rostro justamente, también está la cuestión de la variabilidad de la percepción y la variabilidad geométrica, ¿no? Todo depende de dónde lo veas. Porque lo interesante, creo yo, en esas hipótesis que hacen los lectores son los contrasentidos, son mucho más elocuentes que los aciertos, ¿no? Porque es interesante cuando alguien detecta algo, una característica propia de la prosa de Luis Hernán, por ejemplo, en una parte que sabemos que ha sido más trabajada por tal o cual otro, ¿no? Entonces, esas proyecciones que rompen justamente la tripartición hermética de las tres secciones que permite la lectura, ¿no? En sí es un contrasentido, pero es interesante porque permite perforar los tres espacios, ¿no? Es una mirada que penetra los tres espacios y que muestra que el lector está constantemente especulando y fantaseando sobre eso también, ¿no? Esa dimensión es muy importante. Contamos con esa especulación, no sé, fértil del lector, ¿no? Es importante. Una cosa más, gracias Juan. Me gustaría agregar una cosa más, Carlos, solamente que, bueno, sí, la primera pregunta es esta: ¿quién escribió qué? ¿No? Lo cual revela un poco los hábitos de lectura que tenemos, ¿no? Siempre asociamos libro y autor, ¿no? Un autor tiene que tener su libro y cada libro está hecho por un autor, y si no pensamos fuera de esos moldes por lo general, ¿no? Y este libro intenta tal vez proponer una vía diferente. No es el único libro, por supuesto, que se haya hecho así, tampoco en el Perú, ¿no? Hay otros, pero intenta continuar con esa tradición un poco discontinua y un poco, digamos, no sé si llamar tradición, porque son casos aislados básicamente, ¿no? Y bastante puntuales, pero continuar con eso para que tal vez otros autores se animen un poco a deponer y a dejar de lado un poco las armas del ego y la lógica de la competencia, la lógica del individuo, para ver la porosidad que existe justamente entre formas de pensar, formas de escribir, entre la idea del libro como creación y la idea del autor como creador, ¿no? Hemos decidido tal vez abrir esa senda o seguir por esa senda poco transitada, y yo espero sinceramente que esto genere otros experimentos en el futuro. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Carlos. Amigos del Tra Capital, estuvimos pues con Paul Godry, Luis Hernán Castañeda, Félix Terrones, con los que hemos conversado sobre su libro Cuadernos de Obrajillo, ¿no? Publicado por Peysa, y que ya lo pueden encontrar en todas las librerías. Yo se los recomiendo mucho. Gracias.